Muchas gracias en nombre del Ateneo, por tanto, y de su agrupación de Retórica y Elocuencia. Con nosotros comparte la mesa don Genaro Castro, que es director del programa Informe Semanal de Televisión Española y director de informativos no diarios, y también me dice, a ver si lo recordamos, que ha presentado algún que otro informativo. Claro que sí, más de uno. Bueno, pues les voy a hablar un poquito de nuestro amigo don Jesús Peral Viana, sociólogo, escritor, filántropo, investigador, criminólogo, empresario y docente en diferentes ámbitos de su profesión. Revierte sus espacios de tiempo libre en practicar los hobbies que más le entusiasman, como son la lectura, la escritura y conferencias, como una que tuviste en septiembre de 2013, también aquí en el Ateneo. Conferencias sobre conductas, filosofía y humanidades. Su vocación literaria le ha llevado a escribir exégesis y libros de ensayo, científicos y de investigación. Firme defensor de los inmigrantes que huyen del hambre o de la guerra. Es presidente de la ONG Acción Social Humanitas y colaborador de Plan Internacional. Asimismo, interviene en diferentes proyectos sufragados por su empresa de desarrollo en África y Asia, donando los beneficios íntegros de este libro que hoy nos presenta a Cáritas Española y Plan Internacional, como reconocimiento de la inmensa labor que admirablemente realizan, haciéndolo por medio y a través de las personas de ambas ONGs que, en representación de las mismas, se encuentran presentes aquí en este acto y que son don Francisco Cristóbal Rincón, director, puedes ponerte de pie, puedes saludar, director de Desarrollo Social de Cáritas Española, y don Beltrán Nilla, responsable de alianzas con empresas del Plan Internacional. Pues muchas gracias por todo lo que hacéis y enhorabuena porque habéis sido elegido entre un montón de ONGs para que todas las donaciones, todos los beneficios del libro vayan destinados a vuestras buenas causas. Bueno, pues sin más, le paso la palabra a Jesús, a don Jesús. ¿O querría hablar antes, don...? ¿Sí? Pues adelante, Genaro, dale al micro, por favor. Muy buenas tardes a todos, ¿se me escucha bien? Para mí es un honor estar en el Ateneo de Madrid, que es un marco incomparable para presentar un libro y para cualquier tipo de actividad cultural y de amistad. Yo estoy aquí por amistad, porque Jesús Peral es amigo mío. Le conocí en una sala de espera, que no era del médico, era de un taller de coches. Y nos presentó un amigo común que se llama Benito y que creo que está por ahí al fondo y al que aprovecho para saludar. Años después me llamó otro amigo común para recordarme y preguntarme si me acordaba de Jesús Peral. ¿Cómo no me iba a acordar? Por supuesto, para mí es un honor estar aquí y por eso yo quiero agradecer en primer lugar el honor de presentar el libro de Jesús y agradecer también la presentación de Victoria. Bien, ¿quién es Jesús Peral? Victoria ya ha esbozado un perfil, ¿no? Pero la mayoría de los asistentes le conocen, por lo que no quiero excederme en glosar su perfil biográfico. Diré, en todo caso, lo que la mayoría sabe. Jesús Peral, en efecto, como decía Victoria, es sociólogo, empresario, filántropo, criminólogo y escritor. Pero por encima de todo es un ciudadano solidario, de interés público y de interés general por el servicio que desde hace años y a diario presta a la seguridad de España. Si ustedes abren la página web de su empresa y comprueban que da servicio y asistencia al Gobierno, a la Judicatura, a los medios de comunicación diversos, a muchos, a partidos políticos, a autonomías, a ayuntamientos, embajadas, bancos y principales empresas españolas, se darán cuenta de que estamos ante un personaje relevante que además tiene tiempo para escribir. Pero de todo lo que he visto en Internet
hay un plus inquietante en su perfil que a mí me impone respeto, porque un tipo cuya empresa de seguridad da cobertura nada más y nada menos que a la Guardia Civil y al CNI, tiene que ser como mínimo un genio. Y aunque solo sea por eso, es imposible que defraude como escritor. Si además les cuento que la Biblia del cotilleo, que es la red, el BOE del rumor, que es Internet, le sitúa como miembro del selectivo Club Bilderberg, pues uno se queda poco menos que mudo, en modo de admiración, porque, como ustedes saben, ese es un club de influencia y de poder. Pero hoy, como decía, estamos aquí por la faceta de escritor de Jesús Peral, que presenta y publica su tercer libro y, según me ha contado, ya está preparando el cuarto, que va de la democracia que los políticos no quieren, lo cual tiene mucho de fondo, mucho debate y mucha verdad. Título del libro, que les recomiendo que compren: El precio del progreso. El precio del progreso tiene ya en sí mismo un título ambicioso, porque ¿qué sería de los escritores si no fueran ambiciosos en sus objetivos y pensamientos? Se trata de un libro de recuerdos y nostalgias, pero también es un libro de memoria sentida, memoria de la supervivencia, del despertar, del aprendizaje de la vida, de la calle, de los sentimientos, los miedos y la esperanza. En este tercer libro de su primera trilogía vital, Jesús Peral mezcla la vivencia autobiográfica con el ensayo histórico y político. La obra parte del gran error histórico de los españoles que todavía estamos pagando, la Guerra Civil de España, que el autor llama la Guerra de los Políticos y a la que dedica el primer capítulo. Y cuenta con prosa espontánea y sincera el desarrollo de los acontecimientos bélicos que dividieron a España entre 1936 y 1939, división que, según parece, todavía dura tras 40 años de dictadura y a pesar de 36 años de democracia. En este apartado no se rehúye ningún debate sobre la Guerra Civil Española, que en definitiva solo nos trajo muerte, rencor y dos bandos, lo que todos conocen como las famosas dos Españas. El libro revela una importante labor de investigación, muy documentada, tanto visual como sonora, que después él se encargará de presentar, que viaja por la posguerra con la mirada de quien sabe de lo que habla, desde la internacional al cara al sol, desde la canción del Colacao al nodo, desde los primeros anuncios de Ocal a Marcelino Pan y Vino, desde la religión a la familia, desde las rutinas y las tradiciones a los oficios, desde la patria a la música y los guateques. Son todos ellos capítulos que fotografían nuestra querida España, la España que todos los que tenemos cierta edad hemos vivido y seguimos viviendo. Jesús Peral encuentra ilusión a finales de los 50 y comienzos de los 60, cuando la dictadura de Franco, superado su anclaje de supuesta neutralidad durante la Segunda Gran Guerra, logra que España se cuelgue a duras penas del progreso al tiempo que nuestro país permanece aislado de la convivencia democrática. Incluso el autor dedica un capítulo a los sucesos más relevantes de la época a través del diario El Caso, que muchos de ustedes recordarán, una especie de diario de sesiones de la España franquista que lograba controlar la libertad de expresión y la libertad política, pero no la realidad de un país reprimido y entregado a la necesidad de conocer la crónica negra de su entorno a falta de mejores escaparates para el espíritu libre. Así que del lute al jarabo, este trepidante libro también nos lleva por el camino amarillista del suceso hasta los recuerdos más íntimos de la escuela en la que los españoles aprendieron a escribir y a pensar. Esas fotos en blanco y negro que todos tenemos del pupitre y la pizarra como elementos de atrezo de la instantánea escolar se pueden ver y sentir en una obra que nos traslada también a las universidades laborales y al espíritu religioso que se instala por fe o imposición en la unidad familiar. Todo ello visualizado en un enorme repertorio de estampas, grabados y citas que van del florido pensil a la formación del espíritu nacional. Carteros, barrenderos, serenos, el calmante vitaminado, la quiniela, la carta de ajuste, el 600, aquellos actores secundarios que en Hollywood hubieran sido grandes estrellas, de Iberia al AVE, la casera, de la peseta al euro, del pregonero al afilador, de los ultramarinos al chatarrero, la tabla de lavar a mano, que era lo más parecido a la chocolatina de Ronaldo que había entonces, el invento de la fregona, la mili, el servicio social de la sección femenina, la radio y la televisión en las que después me voy a detener brevemente por defecto profesional y, por supuesto, las madres solteras, porque
Porque El precio del progreso, el libro que presentamos hoy, ni siquiera se olvida de Viviana Aido, aquella ministra de la Z, que para defender su ley del aborto dijo que un feto de 13 semanas de gestación no es un ser humano. Como buen sociólogo, Jesús Peral se atreve a comparar el marco social de época con el ansiado estado de bienestar presente, subrayando que la seguridad social y el mutualismo son productos del franquismo y no hijos de la democracia política actual, de la demagogia política actual. Como nostálgico testigo de la evolución de España, el autor sabe que la banda sonora de nuestra historia no solo son los Beatles, sino que Maritrini, Perales, Antonio Molina, Mocedades o el dúo dinámico constituyen momentos inolvidables de nuestras vidas. Sin olvidar, por supuesto, el despertar a Elvis o a Dylan entre la devoción por lo físico y rítmico y la protesta versada en poemas musicados. España ha jugado con su convivencia, pero los niños hemos jugado al parchís, el peón, las canicas, el aro, las chapas, las tabas, el yo-yo o el fútbol, un deporte de masas que nos ha sobrepasado. Esas eran las tablets de hoy, el precedente simplista de la sofisticada tecnología actual, porque de los que estamos aquí, ¿quién no ha hecho una colección de cromos? ¿Se ha puesto una calcomanía o ha jugado a beso, verdad o atrevimiento? Ahora más bien nuestros hijos coleccionan la globalidad con el iPad y el ordenador, se graban tatuajes cósmicos mentales y hacen el amor por Twitter. Llegados a este punto, prometo que voy acabando porque todos estamos deseando escuchar al autor, a Jesús Peral. Quiero decir algo más. Como periodista de radio y televisión que soy, debo confesar que hay dos capítulos en El precio del progreso que me han apasionado y he leído con obscena curiosidad. Primero, el de la radio, porque Jesús Peral describe con enorme precisión y ternura aquella cadena SER, aquella emisora de Radio Madrid y otras, que algunos tuvimos la suerte de conocer cuando todavía era una gran escuela de radio. Las telenovelas desde Amarrosa, Simplemente María, los concursos, Cabalgata fin de semana, Elena Francis, Vuelo 605 o Los Porreta, que yo tuve la suerte de ver en directo en Gran Vía 32, eran grandes programas. Era un espectáculo ver a los actores y técnicos de sonido hacer los efectos especiales o simular las voces de los personajes. De la televisión en blanco y negro al color descolorido de ahora, hay grandes pioneros que van de cesta y punta a los dibujos animados, pasando por La familia Telerín, el circo de los payasos de la tele, Torre Bruno, Barrio Sésamo, los enormes y grandiosos estudios 1, obras de teatro, Hermida, recientemente fallecido, Yo soy Chico Hermida, y a mucha honra, aunque se habla mucho de las chicas Hermida, Amestoy, Íñigo, que sigue en la brecha, etcétera, etcétera. Todo sin olvidar el 1, 2, 3, informe semanal con 42 años cumplidos, del que doy fe, o series míticas como Bonanza, La casa de la pradera, Crónicas de un pueblo, Anillos de oro, Kojak, Colombo, El santo, Los vengadores, Falcon Crest o las telenovelas que nos revelaron que los ricos también lloran. En fin, la radio y la televisión, ambas nacidas de la necesidad del hombre por comunicarse y perfeccionadas por el sistema, el mundo del dinero y el poder para perpetuarse, entretener o influir en las masas. La radio siempre tan inmediata hasta que la era de las telecomunicaciones ha convertido a la televisión en un testigo instantáneo de la historia con el ataque terrorista en directo a las Torres Gemelas de Nueva York. Un buen amigo, un comunicador de radio que acaba de irse de Onda Cero a la COPE, Carlos Herrera, siempre cuenta con un ejemplo muy gráfico las diferencias entre la radio y la televisión, desde el punto de vista masculino de los que somos profesionales de ambos medios. Dice que la radio es esa primera novia de la que guardas un grato recuerdo y en cierta manera siempre quieres porque nunca te ha defraudado. Y cuenta que la televisión es esa bella mujer despampanante que te seduce y a la primera de cambio te puede dejar tirado. Y doy fe de que eso puede ser así. Finalmente, en El precio del progreso, Jesús Peral hace una radiografía sociológica que marca con datos estadísticos las diferencias entre 1977 y el presente. Y como empresario triunfador recuerda que un directivo de banco cobraba 92.000 pesetas mensuales, unos 829 euros, sin el timo de las preferentes o las ayudas de las tarjetas Black. Esto último no lo dice él, que lo digo yo.
y un peón de obra cobraba unas 20.800 pesetas al mes, lo que equivale a 125 euros actuales si no estás en el paro. También lo digo yo, lo del paro. El salario mínimo interprofesional estaba en 13.200 pesetas, 79 euros, que extrapolado se parece mucho a lo de ahora. Y Jesús termina diciendo en su libro: el ranking de sueldos políticos en pesetas era el que decidieron asignarse con el beneplácito de ellos mismos. A lo que este periodista añade: en eso la estadística se corresponde con el presente, aunque solo en algunos casos. Muchas gracias. Cedo la palabra al protagonista Jesús Peral, autor del Precio del Progreso, un libro delicioso, fácil de leer, ameno e indispensable para quienes preferimos la memoria sincera de la verdad a la memoria histórica selectiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. He recibido 60 y tantas llamadas a lo largo del día de personas que no han podido venir y estaba preocupado porque yo tampoco podía venir, pero al final he hecho todo lo posible y aquí estoy con vosotros. Te agradezco muchísimo todo lo que has dicho. Sé que has exagerado muchísimo, eres un gran amigo, y a ti, Victoria, igual. Ya nos hemos visto, Victoria y yo, muchas más veces, y el Ateneo para mí es un sitio entrañable al que espero venir más veces, si la salud me lo permite y vosotros me acompañáis. Bien, vamos a... El Precio del Progreso es un libro que poco hay que decir porque realmente muchos de los que estáis aquí habéis vivido conmigo todo ese proceso que nos llevó desde los años 50 hasta hoy, pero que fundamentalmente participamos de aquello que nos comentaban nuestros padres, nuestros abuelos, de lo que había sido la guerra que como decía Genaro, era la guerra de los políticos. O sea, es terrible pensar que los políticos un día deciden, bueno, en el caso de la guerra civil nuestra, ya en el 34 se fraguaba, ya en el año 34 empezaban... No voy a entrar, porque este es un tema muy delicado, donde ya en una conferencia tuve problemas. Cuando se habla de la guerra hay malos y buenos, y eso es algo que yo no puedo entender. O sea, que todavía haya gente a estas alturas que defiende a los suyos como buenos y acusa a los otros como malos, es decir, que hacen dos bandos. No había dos bandos, eso no es cierto. O sea, había dos grupos políticos que querían gobernar y entonces unos vistieron a unos con un uniforme, ciudadanos, que les ponían un uniforme y a otros con otro uniforme y se enfrentaban amigos contra amigos, hermanos, dependiendo de donde les hubiera cogido, pues así se mataban entre ellos. Era terrible el paseillo, el famoso paseillo, ir a buscar a la gente a sus casas para llevarles a fusilar, y que no sabían ni por qué se les fusilaba, eran venganzas, eran cosas absurdas. La Generalitat en aquel tiempo con campaigns, que luego después le metió en la cárcel, muy bien Lerroux. En fin, y además es una historia que ahora se repite en cierta forma. O sea, lo de la independencia, el separatismo catalán, desde 1873 ya viene coleando. En 1931 y en 1934 y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, es una pena que los políticos nos lleven por donde ellos quieren y que tengamos que estar viendo ahora en este momento como pequeños grupos de partidos bisagra son los que están dirigiendo la política. Por aquello, sí, qué duda cabe que la corrupción ha sido terrible, pero no olvidemos una cosa, que vivimos en un país que probablemente sea el mejor país del mundo para vivir. O sea, que hay mucho paro, que hay muchas familias pasando penurias, eso está claro, eso nadie lo duda, pero que es el mejor país,
tenerlo muy en cuenta. O sea, no merece la pena entregarse como se entregan algunos con ese apasionamiento y ese fanatismo a defender a unos políticos y a otros. Yo soy del partido que mejor lo haga. A mí me da igual quien lo haga. Pero, por ejemplo, ahora que estamos viendo cosas en el ayuntamiento que quitan a un concejal y ponen a otra peor, pues yo no entiendo cómo nos podemos dejar llevar por ello, pero nos dejamos llevar porque en el fondo somos un eslabón de una cadena que dirigen ellos, que dirigen los políticos. Cuando terminó la guerra, voy a ponerme de pie. ¿Quieres que te vaya pasando? No. Ah, vale. Me pongo de pie. Sí. Me pongo de pie porque la otra vez en la conferencia hubo lío y por aquí me puedo escapar. Porque contra vosotros no va nada, pero... Bueno. Cuando termina la guerra y viene la posguerra, casi fue peor que la guerra. La posguerra debió de ser terrible. Yo no he vivido aquello, pero la posguerra era un hambre atroz, eran enfermedades, quedaron destruidas las ciudades, la gente tenía que malvivir en la calle, no tenían para comer, se vendía, empezó el extraperlo. El extraperlo fue el primer negocio después de la guerra, que incluso los políticos también estaban en esa movida, aprovechándose no solamente de lo que había ocurrido y de las matanzas que habían sucedido, sino que después se aprovecharon de los que quedaban vivos. Yo nunca entendí y no entiendo por qué un bando perdedor de los políticos, por qué cuando termina la guerra no se suicidan. Yo creo que sería lo justo, o sea, sería lo digno. Si mandas a la guerra a morir a gente inocente, cuando has perdido la guerra, suicídate. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No huyas, no te rindas, muere matando. Pero no ocurre esto, nunca ocurre esto. El político al final se entrega o huye, pero no tiene dignidad. Terminó aquel asombroso acontecimiento, vino la posguerra, vino el hambre. ¿Y qué teníamos? Teníamos un dictador, un genocida, un criminal, todo lo que queráis, pero en el otro bando, Largo Caballero era lo mismo, si no había diferencia entre uno y otro. Largo Caballero promovía, incitaba a las masas para que se enfrentasen unos con otros, pero los dos eran iguales, no había ninguna distinción cuando se trata de enfrentar a la población unos contra otros. Terminaron aquellos años, o fueron pasando aquellos años, nos montamos en los años 50 más o menos, y venía la Navidad, la gente se solidarizaba unos con otros, porque la gente, las personas, después de haber pasado aquello, sentían el dolor de los otros como en uno mismo, cosa que hoy no ocurre. Hoy, a diferencia, porque en el libro todo el tiempo establezco unas diferencias entre lo que fue y lo que es. Cuando vivimos, en los tiempos que vivimos, con la soberbia que vivimos, pues resulta que el daño de los demás no nos preocupa. Nosotros tenemos nuestra vida, tenemos nuestras preocupaciones. Nosotros no podemos estar ahora yendo al tanatorio. No hay tiempo. Qué casualidad que ha palmado ahora con las de cosas que tengo que hacer. ¿Y cuándo es el entierro? El entierro es pasado mañana. Pasado mañana precisamente tengo yo una reunión. Es imposible. No hay tiempo. O sea, no hay tiempo. Vivimos un tiempo en el que nadie se interesa por nadie. Lo único que interesa es si a cambio obtengo algo. Me interesa la amistad de alguien porque a cambio me da algo. Si no, no me interesa. Pero no lo digo ni lo reconozco. Simplemente en mi espíritu está eso así, porque es así, y se han perdido los valores. ¿Por qué hemos perdido los valores?
hemos perdido los valores porque hemos perdido los sentimientos, y hemos perdido los sentimientos porque hemos perdido las tradiciones, y hemos perdido todo aquello por culpa de los de siempre. O sea, si no es por otra cosa, es por culpa de los políticos. Todo lo que ocurre en la sociedad es por culpa de los políticos. No hay una educación adecuada. Dicen, no, que los padres, que no sé qué. No, si tenía que haber una educación que desde el colegio, los niños supiesen lo que son las drogas, y que además no fuese como hacen los políticos, que mandan a unos señores de la policía municipal y llegan a un colegio y dan una conferencia y ya está. No, tienen que ser asignaturas, hablando de las drogas, del perjuicio que hacen las drogas, del negocio que traen las drogas, de cómo terminan las personas que toman drogas, y el alcohol lo mismo. Y además tienen que enseñar lo que es la violencia en los colegios, pero además asignatura por asignatura, año por año. Tienen que estarlo constantemente porque somos duros de mollera. Como dice la Biblia, duros de cerviz, decía, y los castigos eran brutales. ¿Qué ocurre? Pues que si a un niño le enseñamos todo lo que acarrea tirar un papel al suelo, el niño le va a enseñar a su padre. Ya la sociedad no tiene solución, ya no tenemos solución, ya no se nos puede enseñar porque no nos dejamos dominar. Nosotros ya somos soberbios, vanidosos y muchas más cosas. Ya no se nos puede enseñar. ¿Qué es lo que hay que hacer con nosotros? Lo único que hay que hacer es enseñar a nuestros hijos en los colegios, en las escuelas. Hay que domesticarlos, porque nosotros somos los culpables. Mi propia generación, que fue una generación bien educada, yo me acuerdo que cuando yo iba a algún acontecimiento, a algún sitio con mis padres, mi madre nos decía antes de salir, acordaros y estarme mirando todo el tiempo a los ojos. Yo cuando os mire, os hago una seña con los ojos, y si los abro mucho, quiere decir que os la habéis cargado. Y yo me acuerdo que nos sentaba al lado de ella, y entonces nos decía, si yo os doy un pellizco, no podéis llorar. Y se nos caían unos lagrimones con la cara muy seria. Y nos decían, qué buenos son sus hijos. Y sí, son buenos, pero a veces son traviesos. Y nosotros con unos lagrimones, era otra educación, era otra forma de enseñar. La Navidad, por ejemplo, la Navidad, con aquello que hoy se tiende a destruir la Navidad. Ya veréis lo poco que van a tardar en quitar los símbolos de la Navidad y apartar la Navidad, porque le molesta todo, porque le molesta todo. Y no di nombres de nadie, porque no merece la pena, porque además hoy son ellos y mañana son otros. Pero todas esas cosas eran las que hacían que tuviéramos sentimientos. Los cumpleaños, incluso fíjate, yo que no soy una persona muy dado a ello, pero las procesiones tienen un sentimiento muy profundo, sin dejar de reconocer que es una fiesta pagana, que si profundizas y piensas mucho en ello, es un poco absurdo muchas de las cosas que podemos ver, aquellos hombres descalzos o aquellos que van de rodillas y no sé qué, que no tiene sentido ese sacrificio. No, porque he pedido no sé qué, pero ¿para qué pides si sabes que no te lo van a dar? Y si te sale es por casualidad, se le quita el mérito a los médicos y se les da, no, gracias a Dios que se salvó la persona, no, perdón, gracias al cirujano. Bueno, pues estas cosas son muy importantes en la vida. Es muy importante que cultivemos los sentimientos, es muy importante que comprendamos a los otros, es muy importante que volvamos a recobrar aquello que perdimos. Y aquello que perdimos, que sin lugar a dudas que no lo vamos a recobrar, forma parte de nuestro pasado, pero lo tenemos ahí. Por eso nosotros no les interesamos a los políticos, no les interesamos. De hecho, yo creo que nos están bombardeando. No les interesamos porque nosotros somos la referencia. Porque evidentemente cuando nosotros hablamos, cuando yo hablo a mis hijas, mi mujer y yo hablamos he querido puntualizar lo de mi mujer y yo porque está ella aquí y luego dice, es que parece que eres tú solo. Mi mujer, especialmente mi mujer,
Cuando aconsejamos a nuestras hijas, les aconsejamos cosas como cuando tú discutas con alguien, dependiendo de quién sea la otra persona y dependiendo de la diferencia que haya entre tú y ella, tienes que entenderle, tienes que ponerte en sus zapatos y entenderle, porque posiblemente si tú estuvieses en su lugar, tú estarías diciendo lo mismo. Pero en cambio, si estás solamente concentrado en lo que tú quieres defender, en lo tuyo, no le vas a entender nunca, no le vas a entender. Vas a terminar odiándolo como él a ti, porque no has hecho nada por entenderle. Esas cosas, mi padre me acuerdo una vez que me dijo una cosa que se me quedó grabada para siempre. Me contó una historia, un cuento. Y el cuento, fíjate, él me quería transmitir que era muy importante en la vida pensar para llegar a las soluciones, de todo, de todo. Yo creo que una persona pensando y pensando y pensando, salvo que sea la muerte, siempre encuentra una solución. Yo a veces he encontrado una solución a las 4 de la mañana y me he levantado rápidamente, la he escrito, me ha acostado otra vez todo contento y al día siguiente no valía para nada, porque me lié en los sueños y no era eso. Pero me acuerdo un cuento que nunca he olvidado, que era el de un juez que cometió un crimen. Y entonces el juez culpó del crimen a una persona que era un virtuoso, una persona admirada en el pueblo, en la ciudad, y era un virtuoso, y le acusó a él. Entonces, como era un virtuoso y un hombre de reconocido prestigio, le dijo: voy a hacer 2 papeletas, una dice culpable y otra inocente. Si sacas la de culpable, pues serás culpable y habrá que ajusticiarte, y si sacas inocente, te librarás de ello. Y entonces el hombre pidió 1 hora para encontrar una solución, intentando salvarse, pero sabía que aquello era imposible. Y después de 1 hora dijo: ya estoy preparado para sacar la papeleta. Entonces el juez le enseñó aquello, sacó la papeleta, se la comió, se la tragó y dijo: la que queda es la que debe ser la sentencia. El juez había escrito en las 2 papeletas, lógicamente, culpable. Entonces la que quedaba era culpable, la que se comió era inocente. Y aquello me enseñó a que en la vida siempre tenemos que estar pensando cómo solucionar las cosas, porque siempre hay una solución para todo. En el libro cuento cómo el pueblo llano se divertía, cómo las familias iban a casa de las familias, se presentaba el hermano, llamaba a la puerta, se presentaba con la mujer y los 2 hijos, se le abría la puerta, una alegría enorme. Lo que hubiese para comer se repartía y era una felicidad inmensa. Y si se presentaba otro hermano también, una felicidad inmensa. ¿Os imagináis hoy día que se presenta vuestro hermano sin avisar y la mujer os mira y os dice, y vosotros decís, ¿y qué hacemos? Y entonces, pues nada, que en este momento salíamos, ¿sí? No hay, ¿sí? No hay, ni mucho menos, no hay esos sentimientos que había en aquel tiempo. Ahora es un problema, toca el timbre y, oye, ¿quién es? ¿Quién es? Antes tocaba el timbre y corriendo todos a la puerta, todos, como los perrillos que tenemos, cuando suena y sale corriendo a la puerta como loco, moviendo el rabo, subiéndose, tal. Nosotros nada, ni contentos ni moviendo nada. Bueno, en aquel tiempo la pubertad y la adolescencia era otro mundo. O sea, había una infancia, había una pubertad, había una adolescencia. Ahora ya nada. O sea, todo el mundo que tiene un hijo, a los 6 años quiere que su hijo sea Einstein, el más listo. O sea, es tremendo. Los abuelos ya ni os cuento. Yo, especialmente yo. Pero ya no hay infancia, ya se pasa rápidamente, los niños pasan rápidamente a la pubertad. Ya en el colegio, en 4,
ya les están dando educación sexual, porque hay que darles educación sexual, por lo visto. Esto en sexto, pues en la asignatura más alta, de lo mismo, y ya resulta que hoy día un niño, una niña con 10 años, ya está prácticamente en la madurez, 10, 11 años, 12 años, ya se puede casar, ya puede tener hijos, está súper preparada, ya hace unas preguntas de persona adulta, no disfrutan. Había una infancia, jugábamos, nos fabricábamos los juguetes, había una pubertad, había una adolescencia, éramos inocentes. Con 14 o 15 años, las chicas se creían que con un beso se podían quedar embarazadas. Sí, en mis tiempos sí. Las madres les decían a las niñas eso. Y a los chicos nos metían miedo con otras cosas, especialmente los profesores y los curas, los sacerdotes nos metían miedo con otras cosas que no teníamos que hacer, que eran cosas naturales, todas las que estáis pensando. Y efectivamente, ahora no. Ahora es completamente diferente. Esto, Internet que es la mayor biblioteca que hay en nuestras cabezas, es la culpable de la soberbia. Esto es lo que pasó, esto es lo que nos encontramos después. Esta era la ilusión cuando terminó la guerra y ya la gente empezaba a tener oficios. La escuela entrañable, nuestra escuela entrañable, que nos trae unos recuerdos inmensos y sobre todo estos. Nunca hemos olvidado esta forma de educar. Te daban un diploma allí mismo. O sea, el profesor en ese momento, si tú desobedecías, te certificaba y te ibas a casa pues con tu máster en los mofletes, colorado como un tomate, y no pasaba absolutamente nada. No pasaba nada. Yo recuerdo, mi madre iba al colegio, cuando nosotros empezábamos en un colegio, mi madre iba y le decía al director, oiga, solamente quería decirle una cosa, a mis hijos los pego yo. Usted pegue a todos, todo lo que quiera, pero a mis hijos los pego yo. Entonces, a mí siempre me sacaban a la pizarra para apuntar a los que hablaban, porque a mí no me podía pegar el profesor, porque venía mi madre y le calentaba al profesor, pero porque tenía mucho carácter, mi madre tenía un carácter tremendo, pero era así. Entonces, pero yo al final borraba a todos, luego venía el profesor, decía que los había borrado, pero no se atrevía más. Vinieron los oficios que fue lo que levantó España. España lo levantó el afilador, el hombre el colchonero aquel que había, lo levantó el estañador, el zapatero, no, el otro lo hundió, este era de los que lo levantaba, el afilador. Claro, por eso, si es que los refranes son zapatero a tus zapatos, ¿y él qué hace? Se mete en política. No puede ser. Lo suyo era lo que era, la suela, los tacones, todo eso, pero la política le sobraba. Y todos aquellos oficios fueron los que poco a poco levantaron una España hundida gracias a Europa, gracias al mundo. O sea, el mundo nos persiguió después de la guerra, nos tapó todas las fronteras, los aranceles no se podían pagar, estaba el mundo entero contra el dictador. Y el dictador, que yo no le tengo ninguna simpatía, ninguna, pero es más honrado que todos estos, mucho más. Pero no le tengo ninguna simpatía. Fíjate, ayer hablaba con un amigo que había estado en la cárcel, que no sé si estará hoy aquí, que había estado en la cárcel 5 años. Comunista hasta los riñones. Ya no, ya no. Y había estado en la cárcel y me decía, estuvimos hablando 1 hora y media, y me decía, dice, pero si es que las cárceles de Franco eran mejor que las de ahora. Dice, yo en las cárceles de Franco me tomaba un vaso de vino en cada comida, en un vaso de hierro, que estaba buenísimo, que además me estaba recomendando, y yo pues lo transmito a vosotros, porque él pues
es una persona muy entendida en vinos, y me decía, tómate el vino en vaso de acero, porque está buenísimo, es un sabor completamente, multiplica las bondades del vino. Y me decía que entre ellos uno le daba al otro la comida porque se permitía... Perdona, Ramón, perdona, que estoy hablando de las prisiones de antes. Me decía que, si bien es cierto que en las prisiones de hoy los presos viven mucho mejor, sin lugar a dudas, en las prisiones de antes se permitía traer comida, llevar comida. Ahora no se permite llevar comida a las prisiones, y antes se permitía. Entonces iban con bolsas y todo esto, y él me estaba haciendo eso, me estaba dando esos recuerdos, y me decía que, bueno, que lo de Franco no había sido tan malo como él mismo había proclamado después de terminar la guerra y todo eso, pues que lógicamente él hizo lo que tenía que hacer y lo que hicieron muchos, pero que hemos de reconocer a estas alturas, y sin defender a nadie ni acusar a nadie, hemos de reconocer que este pájaro que se quitó el uniforme y se puso el traje, y yo siempre digo que parecía un vendedor del Corte Inglés, un maniquí del Corte Inglés, este hombre quería su país, hizo muchísimas cosas por su país, con independencia del otro, sin justificarle. Está bien donde está, pero fijaros que la lucha que muchos amigos míos, porque yo nunca luché contra Franco, yo no estaba ni a favor ni en contra, yo luchaba por lo mío, por salir adelante, por crecer en mí mismo, pero a mí me importaba un pepino los grises y todo eso. A mí nunca me dieron un palo en los riñones, nunca. Y tampoco me vanaglorio de ello, no, porque al final, ¿qué pasó? Al final pasó lo que tenía que pasar. No por aquella presión estamos donde estamos, no. Franco no dejó en su lugar a un familiar ni a un amigo, no. Franco instauró la monarquía, y luego, ¿qué ocurrió? Lo que tenía que pasar, lo que tenemos hoy. ¿Y qué hubiera ocurrido con menos presión de las personas que presionaban en la calle y que hacían las huelgas y que se llevaban los palos y iban a la cárcel? ¿Qué hubiera pasado? Lo mismo que ha pasado. Nada. Lo mismo que ha pasado. No hubiese cambiado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquel personaje, aquel criminal, no era tonto. No era nada tonto. O sea, aquel criminal no quería una dictadura como las que hoy estamos viendo en Latinoamérica. ¿Qué va? No quería eso. Quería lo mejor para su país. ¿Y qué era lo mejor para su país? Lo que nos fue llegando. ¿Y hoy qué es lo que tenemos? Pues no sé, tenemos el progreso a través del precio que hemos pagado y por el que nunca regresaríamos. O sea, yo no volvería atrás, pero en cambio sí me gustaría vivir cosas que vivía en aquel tiempo. Me acuerdo de aquellas películas. Algunos de vosotros a lo mejor veis alguna película antigua. Yo el otro día estuve viendo una película antigua que era Historias de la radio. Era enternecedor, o sea, eran historias donde al final se perseguía buscar los sentimientos. Allí terminaba todo el mundo llorando. En los cines se lloraba y al final se aplaudía en las películas, porque era pura ternura. O sea, hoy día la película es de unos efectos especiales impresionantes. Siento una gran admiración por el cine de hoy, pero aquellas películas eran muy bonitas. Eran películas con una ternura donde un señor robaba a otro porque era el inquilino que no tenía para pagar el alquiler y le robaba al propietario, pero luego después sonaba el teléfono y lo cogía y llamaban de la radio, y era porque si ese señor se acercaba a la radio le daban 2.000 pesetas de premio. Entonces llamaba al casero para decirle que fuese a la radio, el casero iba a la radio, le daban las 2.000 pesetas, pero luego se enteraba que le habían cogido el teléfono en casa y él no estaba, bueno, al final intervenía siempre un cura, en las películas siempre intervenía un cura, que era el que se llevaba las 2.000 pesetas, pero eran muy tiernas.
aquellas madres de entonces enseñaban a sus hijas a cocinar, y las hijas cocinaban como las madres. Y hoy día las hijas beben como los padres. Ha habido un cambio ahí, ha habido un cambio. Eran tiempos diferentes, eran muy diferentes, pero nadie vamos a cambiar aquellos tiempos por estos. Los guardias de la circulación, ¿vosotros os acordáis los guardias de la circulación que dirigían el tráfico? Y era un espectáculo, es que la gente se paraba a verlos, ese movimiento de brazos, con un entusiasmo enorme. ¿Vosotros veis a los guardias de la circulación hoy? Están hablando, están con el móvil, están contándose el chiste, están en una parte de la acera allí apartados, y si alguien le dice, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué? Vienen los hombres de Harrison, terrible. Estos agentes de movilidad es lo peor que nos puede ocurrir, que nos paren. Dios mío, me ha parado un guardia. Yo me acuerdo una vez que le pregunto a un guardia en una calle y va y me pide la documentación del coche y todos los papeles y me sacó una multa al final. Es otro... En aquellos tiempos había una cosa muy graciosa que, bueno, el servicio militar, yo creo... no, es que está lloviendo, está lloviendo. Estaba yo preocupado. Digo, si ya he terminado de hablar de la guerra, si ya he terminado de hablar. El servicio militar. El servicio militar, ni malo ni bueno. Pero los que hacían el servicio militar, que yo no lo hice, pero hice el campamento. Hice el campamento gracias a un amigo que está ahí sentado, que me permitió ser... hacer algo que no iba nunca al cuartel, y un día que fui al cuartel, no se me olvidará nunca, yo nunca iba al cuartel, hice solo 20 días de campamento, y un día que voy al cuartel me dice el brigada, me dice, ¿tú quién eres? Y digo yo, Jesús Peral, con el pelo larguito y tal. Tú eres Jesús Peral. Y entonces me dejó allí castigado toda la noche, haciendo guardias. Luego después a medianoche me pilló, porque yo había echado la manta en el suelo y me había dormido. Y me pilló, me dio una patada en el pie, me levantó y me arrestó no sé cuántas semanas. Mentira, porque al día siguiente entraba el coronel de la Escuela de Estado Mayor, que era donde estaba. Entró el coronel y me vio y me dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Y dije yo, no, el brigada. Y dijo, sí, que suba el brigada para arriba y tú. Subió el brigada, entró y como el chiste del papelito. Salió el brigada, entró para adentro, salió el brigada, me cogió así por el hombro y me dijo, pero hombre, no se te ocurra venir nunca más aquí. ¿Pero a qué tienes que venir aquí, chaval? ¿A qué tienes que venir aquí? Si aquí no pintas nada. La mujer también hacía un servicio social donde la enseñaban a planchar, la enseñaban a cocinar, la enseñaban muchas cosas, le enseñaban esto, la guía buena de la esposa. No me digáis que no es lo que queremos todos, nosotros. No me digáis, no te quejes. No los satures con problemas insignificantes. Vamos, a mí me parece un ejemplo. Hazlo sentir a sus anchas. Pero, hombre, las manifestaciones de entonces, mirad cómo eran. Eran 8 grises corriendo contra 4. Las manifestaciones de hoy, aquello van en pelotas. Esto son distintos, son distintas. Las noticias de entonces no tenían nada que ver con las noticias de ahora. Antes eran inauguraciones y ahora son noticias donde se lo llevan a manos llenas. La seguridad social de un año antes de la democracia abarcaba todo esto, que lo abarca ahora, y que lo hacen como un mérito propio de la democracia. Mentira. Toda la base, toda la estructura de los sindicatos, de la seguridad social, todo eso ya estaba.
ya lo hizo el criminal. Todo eso ya estaba. Se preocupaba, había un montón de carteles, se prohibía orinar en la calle, había carteles que se castigaba con 5 pesetas. Ahora se le ocurre a alguien poner un cartel castigando por orinar en la calle, y la que se lía en el Parlamento es tremendo. Eran tiempos diferentes. Antes las mujeres, con perdón, llevaban el culo dentro de la braga y ahora llevan la braga dentro del culo. Era diferente, era muy diferente. Los guateques. ¿Os acordáis de los guateques? Lo bonito que eran. Con qué... cómo lo preparábamos todo aquello y cómo se bailaba. Se bailaba cuando uno sacaba a la chica, depende de cómo fuese el guateque. Si el guateque se producía en un sitio donde habíamos buscado nosotros, era diferente de si íbamos a la discoteca. Si era donde nosotros, eran nuestras amigas. Pero si era en la discoteca y no era amiga nuestra, nosotros nos acercábamos a la chica y le decíamos, ¿bailas? Y la chica, sin mirarnos, miraba así para un lado y decía, se levantaba, no decía nada, se levantaba. Con el baile ocurría lo mismo que con la natación. En la natación todos nadábamos a cuchillo. Todos a cuchillo. Y en el baile todos bailábamos igual. Hacíamos así. Así todo el tiempo. Terminaba la canción y la chica se iba a su sitio y nosotros al nuestro. Ya está. Eso era como se bailaba. Y tenía su dulzura, tenía su encanto. También hay una cosa, en aquel tiempo también había su oportunidad, no nos engañemos. El problema se solucionó cuando se pudo uno comprar coches de segunda mano. Eso ya, y las pensiones, eso ya solucionó mucho. Los coches, el 5000, que sacó del atolladero a muchas personas, a muchos chicos, ya se empezó a ver las relaciones de otra forma diferente. Pero sí es cierto que los matrimonios tenían otra visión de lo que era la familia. Hoy día nada. Ella llega y, oye, se casan hoy y el año próximo se han separado, o dentro de 2 años se han separado. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque cada uno por su lado. Oye, que tú coges tus cosas y tú por tu sitio y yo por el mío, A mí no me presiones. ¿Por qué ocurre eso? Porque no se enseña en la escuela lo que yo digo que se tiene que enseñar, que es que el matrimonio es lo más importante. O sea, cuando nosotros venimos al mundo, lo más importante a lo que venimos es a formar una familia, a formar un hogar. Y eso es lo que se tiene que enseñar a los niños. La importancia del matrimonio, la importancia de tener un hogar, la importancia de educar bien a los hijos. El resto es la soberbia, la vanidad, todas esas cosas que no sirven para absolutamente nada. En aquellos tiempos, fijaros, ahora hay una cosa que ocurre, se han prohibido los piropos. No se puede echar un piropo a una mujer en la calle, aunque sea una cosa bonita que la digas. No, en aquel tiempo yo me acuerdo que yo iba con mi madre y le decían, quisiera ser chofer para recorrer todas tus curvas. Y yo me enfadaba muchísimo, yo tenía, 10 años, 11 años, me enfadaba muchísimo. O quisiera haberme ahorcado en una de tus pestañas. Y eran piropos, bueno, pues hoy le dices eso a una mujer,
que va en pantalones, porque, o sea, yo no tengo nada contra los pantalones, pero en aquel tiempo todas las mujeres iban con falda ajustada, marcando el soras. Todas las mujeres iban como una Coca-Cola. Mi padre se enamoró de mi madre porque la vio las corvas. Siempre lo decía, me enamoré de sus corvas. Lo cual pues tampoco lo entendíamos muy bien, pero nunca nos lo explicó. Pero bueno, quiero decir que... perdonad, que me había perdido un poco. Es que voy hablando y las hojas... Esto era lo que yo tenía que leer. Lo que pasa es que yo no valgo para las conferencias para leer. A mí me gusta improvisar porque digo lo que me da la gana y además lo digo de forma que todos lo hemos vivido y entonces pues es entendible por todos. Cuando llegaron los años 60, que comenzó aquel movimiento de los Beatles, la Beatlemanía, los conjuntos que venían de Estados Unidos, de Inglaterra, fundamentalmente de Inglaterra, todo aquello, ya empezaron las drogas, ya empezó todo aquello. Ahí es cuando la sociedad ya empezó a cambiar. Empezamos a hacernos contestatarios y demás, y aquel pueblo que había dejado el padecimiento de 3 décadas de lucha y todo eso, ya empezó a olvidarse de todo aquello porque como somos seres humanos nos vamos olvidando. En aquellos tiempos tampoco se llevaban las hipotecas, la gente compraba un pisito, le firmaba las letras al constructor y el constructor se las guardaba en el cajón y las iba descontando mes a mes. Ahora es una angustia y el motivo, precisamente el motivo de lo que nos está pasando, de esa soberbia que nos invade, es precisamente todo eso que nos van vendiendo, en lo que nos vamos metiendo para ir viviendo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Yo tengo amigos que han descendido en su nivel de vida y yo estoy plenamente convencido que son mucho más felices que yo, mucho más felices. Porque sí es cierto aquello de no es más feliz el que menos necesita. Es que es cierto, es que es verdad. Vivimos pendientes de los coches, vivimos pendientes de los seguros, vivimos pendientes de todos los gastos que nos generan y además todo lo que nos acarrea, todas esas posesiones que tenemos y que en muchos casos sirven para que que nuestros amigos o que nuestra familia incluso, que vea lo que tenemos, no sé qué. La vida no es así. Nos hemos equivocado, pero estamos en una cadena en la cual ya no podemos volver atrás. Pero la vida no es así, es parecida, pero ya no podemos hacer nada. Me acuerdo de los juegos, la época aquella en la que vivíamos, la época de Antón Pirulero. Esto eran los recuerdos de la música. ¿Os acordáis de todas estas canciones tan bonitas que nos hacían sentir mariposas cuando nos acostábamos por la noche? Y no quiero seguir. Aquellos discos que todos teníamos y los juegos, sobre todo los juegos, Dola, las chapas, el aro. Este es el juego que jugábamos nosotros antes y es al que juegan ahora con nosotros los políticos, a la carretilla. Lo que pasa es que ellos van más cerca y tenemos que aguantarlo. Jugábamos a pies quietos, todo esto que hoy se ha traducido en el teléfono. O sea, hoy nosotros tenemos una reunión en casa, con la familia, una cena, lo que sea, y están todos, los chicos, todos con el móvil. Y entonces entre ellos ya no se hablan. Y a lo mejor uno le dice al otro, y el otro dice, aquí. Le está enseñando cómo se entra en esa aplicación. Ya le ha enseñado cómo se entra en la aplicación, ya se terminó la conversación. Ya siguen, tal, no hay conversación. No hay sentimientos, no hay profundidad. Todo eso nos lleva pues no sé, yo creo que nos lleva a que posiblemente un día nos moriremos y no habrá tanatorio, no habrá funeral, no habrá entierro. Viene un coche, nos recoge, nos lleva y se ha terminado.
el siguiente. Cuando nosotros veníamos del colegio, llegábamos con la canción de la aspirina de Ocal, el Ocal, y era una alegría en casa, porque era música, y nuestras madres estaban escuchándola. Es que las canciones estaban, pero yo creo que ahí debe haber alguien groggy que sacaba las canciones de fondo, pero que no las están poniendo. Y en fin, pero eran canciones muy bonitas, eran anuncios muy bonitos, eran series aquellas muy bonitas, todos estos presentadores de aquella época que marcaron una época especial y que nada tiene que ver con Sálvame, con lo de la isla, eso de en pelotas, con todas esas cosas que hay ahora que le llaman programa basura, pero que se lo ven todos los días. La mayoría de las señoras se lo ven todos los programas. Los dibujos inmortales, los juguetes que se nos compraban y que compraban los niños. Volvemos a las series de aquellos tiempos, las películas de entonces, las series diversas, los tebeos y lo que pasa hoy. No hay solución, no hay ninguna solución. Mira, cuando saco el símbolo en el libro hay unos 25 o 30 símbolos. Si bajáis la aplicación de QR, vosotros ponéis el QR, ponéis la pantalla encima del móvil, supongo que la mayoría sabéis cómo funciona esto. Ponéis el teléfono encima del QR y sale de lo que se esté hablando. Si se está hablando del nodo, sale el nodo. Si se está hablando de las canciones de aquellos tiempos, salen las canciones de aquellos tiempos. Y si se está hablando de cualquier tipo de acontecimiento que ocurrió, pues salen aquellos acontecimientos. El libro es muy entretenido. Yo pienso comprar uno porque lo he echado una ojeada y a mí me ha parecido interesante. Y sobre todo porque los señores que están aquí de Cáritas y de Plan Internacional son los que se van a beneficiar de todos los rendimientos del libro. O sea, no pienso obtener ni un euro de lo que produzca el libro, porque todo se lo voy a donar a las ONGs, en este caso a Cáritas y a Plan Internacional. El libro en el mercado tendrá un precio de 20 euros. Y hoy vamos los que queráis contribuir con ellos, no conmigo, con ellos, lo podéis comprar por 10 euros, que es prácticamente un poco más del costo, para que ni tan siquiera, fijaros, si pagáis 10 euros, ellos se van a llevar los 10 euros. No voy a deducir el costo del libro, que son 6 euros, no lo voy a deducir, se lo van a llevar ellos. Porque me parece que es una buena labor social y me parece que tanto Cáritas como Plan Internacional es tremendo lo que hacen, tanto en nuestro país como en el mundo. Yo no les dejo hablar para que os lo cuenten, porque si les dejo hablar me quitan el tiempo a mí y además os va a gustar más que todo lo que yo diga. Pero la labor de ellos es inconmensurable, o sea, no hay palabras para definir lo que hace Cáritas. Cuando a mí, yo no soy religioso, pero tampoco soy ateo. Si lo que se entiende por ateo es lo que dicen que es tal. En todo caso, agnóstico, que no es ateo, y dicen que agnóstico es ateo, que no es cierto. Pero bueno, pero eso es como la fe, un invento. Cuando alguien acomete contra la Iglesia, yo no lo puedo entender. O sea, contra la Iglesia no hay que acometer. La Iglesia hace una labor tremenda, hace una labor muy grande. Hay quien habla, dice, no, es que la Inquisición, no, es que... Eso es como si me hablas de mi abuelo, que mi abuelo hizo no sé qué, mi abuelo no hizo nada. Que quede claro, porque hoy día cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Pero la Iglesia, lo que hay que ver es que hace una gran labor. Esos sacerdotes que
que transmiten a la gente una terapia, a muchos de ellos. Yo escucho todos los domingos, escucho las 3 lecturas y poco más, pero lo escucho. Pero yo creo que acusar a la Iglesia o ir contra la Iglesia es una locura. No voy a decir lo que en profundidad siento, y fijaros que no hablo desde la posición de creyente, pero es una locura, es una locura. ¿Por qué? Porque primero nadie tiene la verdad absoluta, en todo caso relativa, y la Iglesia hace una gran labor, da de comer a muchísima gente y sobre todo calma el dolor y la ansiedad de muchas personas que se encuentran solas, que han venido de la inmigración. Yo defiendo mucho a los inmigrantes, como antes ha dicho Victoria, defiendo a los inmigrantes que vienen huyendo del hambre o de la guerra y que no tienen, que huyen como huiría yo. Que es muy fácil cuando alguien dice, no, lo que hay que hacer es, no, porque se nos están colando, porque no sé qué. Vamos a analizar aquello si es que hay algo que analizar, porque hay muchas veces que no merece la pena entrar en la profundidad del análisis de las cosas, porque la persona no puede entender y esa soberbia que hoy tenemos es la que nos ciega para entender las cosas. Hablamos más que escuchamos. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora llevo un montón de tiempo hablando y no os he escuchado. Pues no sé si es soberbia mía, pero os prometo que no es por eso, es por la presentación del libro. Pero eso pasa en la vida cotidiana, en muchas facetas. Yo me acuerdo una vez con Esperanza Aguirre, a quien yo creo que estaría mejor, ella de alcaldesa, pero bueno, pero es mi impresión, que seguramente errónea, como la mayoría de las cosas que pienso, pero es una persona que no deja hablar. O sea, Esperanza Aguirre no deja hablar, se pone a hablar y lo habla todo. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. ¿Por qué? Porque hoy día lo sabemos todo, todo. Hoy día, de cualquier cosa que se nos hable, lo sabemos. Si vamos a una comunidad de propietarios, cualquier cosa que se hable, siempre hay uno que levanta la mano, lo sabe todo. Sabe un 5% solo porque lo ha leído en Internet, pero habla como si lo supiera. Se hable de lo que se hable. Todo el mundo lo sabe todo y se discute hasta el final. Salvo cuando alguien le pregunta con serenidad, bueno, explícame esto para yo entenderlo. Y entonces, ahora no te lo explico, por listo. Porque lo sabe, pero no lo quiere explicar. Porque se ha puesto chulo el otro, el humilde. Pues eso es lo que nos pasa hoy. Lo que nos pasa hoy es que con esa soberbia culpabilizamos a todos cualquier cosa que nos cuenten. Si alguien nos cuenta una desgracia, alguien nos dice, no, pues que me he separado. Se ha separado. La mujer le ha dejado al Golfo Este, o la mujer se ha ido con otro, o no, que mi chico que va mal en la escuela, que no sé cuál. El chico es un vago. Sí, pues ese es un vago, hombre, si no hay nada más que verle los andares que tiene. Hacemos juicios de valor por todo, cualquier cosa nos vale para buscar la crítica, porque la crítica que hoy hacemos de los demás es la que a nosotros nos calma, porque nos sirve como contrapeso, porque porque vivimos muy agobiados por todo, pero estamos muy influenciados por los medios, estamos muy influenciados por lo que nos cuenta y además rápidamente hacemos juicios de valor. Cualquier cosa nosotros llegamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Y no nos han terminado de contar, ya lo sabemos, ya está, nada. No, señor, eso no es así, no es así. Y después de un ratito hablando, que el otro nos lo explique, dice, bueno, cuidado. Entonces leña al mono, Nos pasamos al otro extremo, porque no tenemos el sosiego y la serenidad de llegar hasta el final de las cosas. Queremos anticiparnos a todos, queremos ser más listos que los demás. Y eso es algo de lo que tenemos que curarnos. El libro no sirve para nada de eso. El libro lo único que hace es un repaso de todo lo que sucedió y todo lo que sucede. Y al final, en el último capítulo que se titula
Manga, media manga, mangoneo, que era como se iba a titular el libro, pero finalmente decidí que se titulase El precio del progreso, porque me pareció que lo otro era un poco más informal, el otro título. Pero el último capítulo, que es Manga, media manga, mangoneo, habla de esa manga, mangoneo de la clase política. No podemos esperar nada más que vivir para los nuestros, querer a nuestros amigos, trabajar en profundidad en lo que sabemos hacer y intentar ser felices, pero sobre todo, es una cosa muy importante, sobre todo entender al prójimo, entender al otro, aunque sea en silencio, sin recriminarle, porque no lo va a entender, pero intentar entender que lo que dice, que la tontería que a nuestro juicio está diciendo es propia de sus circunstancias. Y sin más, creíais que ya iba a decir, pero sí, lo voy a decir. Ya termino y ahora hay unos programas, en el libro están detallados todos los programas que había en la radio y todos los programas que había en la televisión y todos los presentadores y todo esto es muy bonito, es muy bonito. En la televisión Cesta y Puntos, en galas del sábado, Estudio 1, Si yo fuera presidente, os acordaréis mucho, Herta Frangel, Amigos del martes, Noches de estrellas, Reina por un día, Esta su vida, en fin, muchos programas. En la radio estaba El Zorro, el consultorio de Elena Francis, aquella Elena Francis que daba consejos. Hay una anécdota que cuento en el libro, que es muy simpática, que es que Elena Francis está hablando con una señora que le está diciendo que está enamorada del vecino y Elena Francis le está dando sus consejos, le está diciendo lo que tiene que hacer y ella no se atreve, pero Elena Francis la dice que tiene que coincidir con él y todo, y al final Elena Francis le dice que ella se llama Manolo y que es sargento de la Guardia Civil. Y entonces Elena Francis ahí corta la emisión rápidamente y hace como que se ha cortado. Es muy simpático aquello. Había series de Tintín, Caravana, El fugitivo, El virginiano, La casa de la pradera, Hombre rico, hombre pobre, Pipí calzas largas, Collat, El superagente 86, aquel tonto que al final lo solucionaba todo, Rompeolas, El santo, Embrujada, Los intocables, Misión imposible. Programas que nos humanizaban. Series que nos humanizaban, que nos hacían más buenos, porque terminábamos de ver aquello y nos quedábamos con aquel sabor. Y nada más, queridos amigos, el precio del progreso es por el que hemos luchado con ahínco, aunque ahínco nos va a terminar abandonando a nosotros. Hay al final del libro un capítulo sociológico que compara, como ha dicho Genaro hace un momento, que compara las épocas del 77 y el 2013, lo que fue y lo que es, que es muy curioso que leáis para que os deis cuenta que se ha ganado mucho, pero mucho nos dieron nuestros padres gracias a ellos, más que a esta democracia que, bueno, que yo admiro la democracia y me parece muy bien, no estoy de acuerdo con muchísimas cosas, sobre todo con el garantismo tan tremendo que hay. Por eso, en noviembre os invitaré a un libro, si sois capaces de aguantarme la presentación, a un libro que presentaré que se titula La democracia que los políticos no quieren. En ese libro yo recojo lo que a mi juicio debería ser la democracia, no un partido político, no. ¿Cómo debería ser la democracia? ¿Qué papel juegan los políticos en lo que entendemos como democracia? Porque yo no puedo entender cómo es que un partido político presenta un programa y cuando lo ha presentado va y dice, por ejemplo, que es mejor lo que había. No puedo entender cómo un partido político presenta un programa y a 3/4 partes de los 4 años de su mandato ha ejecutado solamente la 1/4 parte y ha ejecutado cosas por las que no le votaron. No lo puedo entender. ¿Cómo es posible que un partido político, que un gobierno haga cosas por las que no se le han votado? No puede ser.
Si usted quiere hacer cosas por las que no se le han votado, usted tiene que hacer un referéndum, tiene que hacer una consulta. No hace falta lo de las urnas y todo eso, si hoy día hay tecnología suficiente. Hoy día se coge y con el carnet de identidad se puede votar. No puedo entender muchísimas cosas, muchas injusticias. Un juez que condena a la cárcel a alguien y luego después en la apelación o cuando recurre a la audiencia le deja en libertad. Es todo lo contrario. Vamos a ver. Pero, oiga, pero ¿cómo? Si este señor iba a ir a la cárcel y ahora lo ven otros compañeros suyos y ya no va a la cárcel, sino que además sale en libertad porque no es culpable, es porque recurrió. Y si no llega a recurrir, ¿qué ocurre? Nada, pues no hay ninguna responsabilidad en eso y en muchísimas cosas. No hay ninguna responsabilidad. Bueno, pues eso yo una de las cosas a la que le doy un valor muy grande como institución, en ese, no voy a hablar de ese libro, simplemente es una pincelada, es al defensor del pueblo. El defensor del pueblo hoy, ¿para qué vale? Para nada, para multas, para tonterías, para reclamaciones, que luego le contestan, hemos recibido su escrito y lo hemos pasado a no sé quién. No, señor, el defensor del pueblo tiene que estar por encima de todo. Tiene que estar por encima del gobierno. El defensor del pueblo tiene que tener la capacidad y la facultad de convocar nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque usted ha incumplido. ¿Por qué? Porque usted ha mentido. ¿Por qué? Porque usted no ha ejecutado el programa como a estas alturas del tiempo. Oiga, los programas, señores políticos, cuando ustedes van a presentar los programas, partidos nuevos políticos que presenten el programa o viejos, presentan el programa 3 meses antes y nos lo estudiamos. Y ahora, mire usted, esto que usted dice es inviable. O sea, pero si usted dice de proclamar el separatismo, pero ¿cómo va usted a jurar la Constitución y a hacerla cumplir y cumplirla y usted ahora propone el separatismo? Usted le proceso. No estoy hablando de Cataluña, estoy hablando de tantos y tantos, incluso de los terroristas. Pero ¿cómo puede ser un terrorista que reniega de su país y sigue aquí con el pasaporte? No, señor. ¿Usted no quiere ser español? Deme el pasaporte y ale. Ya está, como hacía Fidel Castro. Fuera, o sea, apátrida. Porque eso es lo justo. Usted, las calles, que quitan calle, ¿no? Que el general mola, no sé qué, pero mola más, tal cosa. No, la gente que ha muerto, víctimas del terrorismo, todos tenían que tener una calle. Todos. Y los terroristas, los que no tienen que estar en la cárcel, porque no han cometido delitos de sangre, no tienen que estar aquí. Pero si son personas que odian España, si precisamente cometieron terrorismo porque odiaban España, pues fuera. Bueno, no quiero, con ese tema que se sale mucho de mi libro, no quiero, simplemente era, como he dicho antes, una pincelada para que en noviembre os pueda convocar y vengáis los que estéis dispuestos a aguantar el rollo. Os doy las gracias nuevamente, os doy un abrazo a todos, veo a muchísimos amigos. Muchas gracias a todos. En una de las salidas hay una mesa. Os repito que yo no tengo ningún interés económico en el tema del libro, pero que sí, los que queráis, podéis contribuir con ellos y yo, que amo las ONGs y que soy presidente de una de ellas, y diréis, ¿y por qué no? No, por eso, porque soy presidente de una de ellas. Prefiero estas cosas, hacer otras cosas como mi ONG y, en cambio, en este caso, en lo que escribo, pasárselo a ellos para que los niños y las familias que están tan necesitadas puedan apreciar lo que vosotros les dais. Con 10 euros, solo con 10 euros, hay niños que en Asia, y eso lo sabe muy bien Plan Internacional, hay niños que en Asia comen un mes, con 10 euros. O sea, cada vez que compréis un libro, estáis posiblemente dando de comer a un niño en Asia. No sé si alguno de vosotros queréis decir algo, aunque...
Muchas gracias, Paco. Bueno, pues... ¿Te quedas aquí en medio para firmar libros? ¿Quieres alguna pregunta del público? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere ponerme a parir? ¿Alguna cosa en especial? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no siendo de la guerra, que es de lo único que os pediría que no hablásemos, ¿sí? Lo mejor que vivimos. La mejor década. La mejor década, sin lugar a dudas, los años 60, sin lugar a dudas. En los años 60 el ingenio afloraba, la poesía, la lectura. Hoy no se lee. Las personas compran libros, pero no los leen. Leen un poco al principio, un poco al final y poco más. Para leer un libro ya tiene que ser una cosa que le ha embebido. Pero sí, la mejor época, la de los años 60, la música, la fraternidad, la familia, los amigos, el trabajo, la corbata. No tengo nada contra los que no lleven corbata, pero quiero decir que la corbata, que ahora mismo casi se sataniza, pues si es que, hombre, a mí, no sé, pero yo no iría nunca a pedir trabajo sin corbata, pero a lo mejor porque mi trabajo es diferente y hay trabajos a los que puedes ir sin corbata, naturalmente porque te va a recibir una persona sin corbata, pero para mí la corbata es un símbolo muy bonito, es un símbolo, pero no para uno mismo, sino un símbolo de respeto. Yo cuando voy a una boda y veo gente que llega sin corbata y en camisa, yo lo asumo porque vivo los tiempos del progreso y lo tengo que asumir. Pero no entiendo por qué no se educa esa parte, no lo entiendo. O sea, no es el cada uno puede ir como quiera. No, cada uno es libre de... No, señor, no, yo no soy un dictador, o por lo menos me lo creo. Pero no es así la vida es entre medias. No es ni la dictadura ni la libertad absoluta, en el medio. ¿Y qué es lo que hay en el medio? Lo que todavía no se ha descubierto. En noviembre. Muy bien. Oye, podéis iros a vuestras preocupaciones, a lo cotidiano, a vuestras casas. Os agradezco muchísimo, no hace falta aplaudir, simplemente mandaros un abrazo a todos y desearos lo mejor.